Muy buena, mi gente, muy buenas. Les seguimos saludando, como siempre, desde la República Dominicana. Les habla este servidor, Luis Ruiz, y en esta oportunidad que el Dios del cielo me sigue brindando, vamos a continuar con este curso básico de Python. Hoy vamos a tocar un tema muy importante. Hoy vamos a hablar de las estructuras de control de flujo. Hoy vamos a hablar de las estructuras de control de flujo. Como usted sabrá, este tema que vamos a tratar a continuación es muy común en otros lenguajes de programación. Hablar de las condicionales es un tema común en otros lenguajes de programación. Así que las estructuras de control de flujo es un tema que usted no solamente lo va a encontrar en Python, también lo va a encontrar en JavaScript y otros tipos de lenguajes por ahí. Muy bien. Vamos a hablar de las estructuras de control de flujo. Las estructuras de control de flujo se dividen en dos, en condicionales y en bucles. Oiga bien. Las estructuras de control de flujo se dividen en dos, en condicionales y en bucles. Las estructuras de control de flujo tienen algo que es como sigue. Las estructuras suelen modificar el flujo de ejecución de un programa. A continuación yo le voy a enseñar a usted qué es lo que quiero decir. Tanto las condicionales como los bucles suelen modificar el comportamiento natural del flujo de ejecución de un programa. Pero eso vamos a hablar a continuación. Entre esas estructuras de control de flujo se encuentran las condicionales, que ese es el tema que vamos a tratar a continuación. Específicamente en esta, la condicional if, que la voy a marcar en rojo aquí. Ese es el tema que vamos a tratar. Vamos a hablar de la condicional if. La condicional if, como dije, es un tema común en muchos lenguajes de programación. Entonces, hoy en día usted va a aprender las condicionales if, que es una estructura de control de flujo muy utilizada a la hora de programar. Hablaremos de la condicional if, hablaremos del else, del elif y también hablaremos de la concatenación, que es concatenar en Python. Esos son los temas que vamos a tratar en este video y en el video siguiente. Así que el tema que nos toca abordar en este curso, tanto en este video como en el siguiente, son las condicionales. Así que vamos allá. Muy bien. Excelentemente bien. Vamos allá. Ok. Antes de empezar, quiero resaltar algo. En videos pasados, nosotros hablamos de los operadores. Los operadores de Python. Si usted quiere aprender a programar en Python, tiene que prestar atención a los operadores porque son muy utilizados. Hoy vamos a trabajar con este tipo de operador, operador de comparación. Específicamente estos, mayor, menor, podrían utilizar el mayor igual que o el menor igual que, pero en sí vamos a tratar con eso, ¿no? Con estos operadores de comparación que son muy utilizados a la hora de programar en Python, específicamente cuando utilizamos esta estructura de control de flujo conocida como el condicional if. Así que quise resaltar esta parte para que entienda. Vamos a trabajar en este video y en el posterior con esos operadores, ¿ok? Muy bien.
Vamos a dirigirnos a Visual Studio Code. Vamos a crear un programa básico para que nos entendamos. Voy a decir print. Voy a decir verificación de acceso. Ok. Muy bien. Yo voy a crear un simple programa para entonces explicarle algunas cosas que usted debe de saber. Yo voy a escribir una variable, edad, digamos, cliente. Será igual a un int. Esta a su vez tendrá un input, ¿verdad? Y tendrá un texto como sigue. Introduce tu edad. Dos puntos. Perdón. Dos puntos. Y un espacio. Muy bien. Esto es un programa sencillo para que nos entendamos. Ahora yo voy a decir lo siguiente. Si edad cliente es menor que 18, entonces me vas a imprimir un texto por pantalla con el siguiente texto. No puedes pasar. Muy bien. Ese es el programa. Antes de entrar en materia de detalle, yo le quiero explicar a usted por qué las estructuras de control de flujo, llámese la condicional if, modifica el comportamiento natural del flujo de ejecución de un programa. Vamos aquí, para que nos entendamos. Miren, yo voy a hacer esto, para que nos entendamos bien. Vamos aquí. Vamos a ver hasta dónde me llega. Ahí hice un poquito. Muy bien. Vamos aquí. Aquí. Ok. Hasta ahí está bien. Miren. El flujo de ejecución de un programa en Python es como si, presta atención, para que aprenda a programar, porque programar no es hacerle un botón, programar no es hacerle una ventana. El aprender a programar es saber utilizar la lógica, y para usted saber utilizar la lógica tiene que conocer el comportamiento natural del flujo de ejecución en un programa de Python. Mire, el comportamiento natural en un programa de Python es como sigue. El intérprete de Python va leyendo línea por línea, es decir, de arriba hacia abajo, como si fuera un libro. Usted ve, va leyendo de arriba hacia abajo. ¿Qué pasa? Cuando se topa con una condicional, este comportamiento natural, ese flujo que es de arriba hacia abajo, se ve modificado, porque las estructuras de control de flujo influyen en eso. Lo primero que va a hacer el intérprete de Python es leer esta línea. Esto es lo primero que me va a imprimir por pantalla, verificación de acceso. Luego el flujo que viene bajando se detiene aquí. Hasta que yo no introduzca una edad por teclado, cuya edad o cuyo valor se va a almacenar aquí en esta variable. Esto es una variable, perdón, me imagino que ya todo el mundo sabe lo que es una variable, ya nosotros hablamos de eso. Lo que yo introduzca aquí por teclado se almacena en esta variable, en la variable edad cliente. Hasta que yo no introduzca un valor por teclado cuyo valor se almacena en la edad cliente, el flujo no continúa su curso, se detiene. Cuando yo introduzca un valor numérico cuyo valor se almacena en la variable edad cliente, entonces el flujo continúa
pero en vez de continuar su curso natural, que es de arriba hacia abajo, se detiene aquí. ¿Por qué se detiene aquí? Porque el flujo, el intérprete de Python tiene que evaluar si la condición se cumple o no. Entonces, en vez de continuar su curso natural, que es de arriba hacia abajo, entra, ¿lo ve? Entra y comienza a ejecutar todas las líneas en caso de que se cumpla la condición. Comience a ejecutar todas las líneas que tenga este condicional en su interior. Ahora mismo tenemos una sola línea de código que es un print, pero digamos que tenga, por un ejemplo, 10, 15, 20 líneas, comience a ejecutar línea por línea hasta que termine su ejecución. Y después que termine su ejecución, entonces continúa su curso normal, de arriba hacia abajo. Yo espero que usted me haya entendido. Las estructuras de control de flujo, en este caso la condicional if, hace eso, modifica el flujo, porque el intérprete de Python, al venir aquí, se detiene a evaluar si la condición se cumple. En caso de que se cumpla, entra y comience a ejecutar toda la línea de código que hay en el interior de esta condición. Si no se cumple, ¿qué hace el intérprete? Ignora este código y continúa su curso. Eso es lo que hace. Eso es lo que hacen las estructuras de control de flujo. Modifica el comportamiento natural de un programa. Muy bien, espero que me hayan entendido. Ok. Hablemos de las condicionales. Entonces, como usted sabrá, el flujo de ejecución, lo primero que me va a imprimir por pantalla es esto, se detiene aquí, hasta que yo no introduzca un valor cuyo valor se va a almacenar en la variable edad cliente, no continúa. Cuando yo introduzca el valor, entonces el flujo se detiene aquí para evaluar si la condición se cumple. Miren, la condicional if usted tiene que interpretarla de la siguiente manera. Si, porque es una palabra en inglés, si edad cliente es menor que, aquí estamos utilizando un operador de comparación, como presentamos anteriormente. Si edad cliente es menor que 18, entonces imprímeme un texto por pantalla que diga no puede pasar. ¿Me entendió? Entonces, las condicionales, eso es lo que hacen, crear una situación en el código. Eso es lo que es una condicional. Una condicional if lo que hace es crear una condición o una situación en el código. Es muy utilizado a la hora de programar en JavaScript, en otro lenguaje de programación, este tipo de condicional. De aquí es que entra la lógica. Esto es lo que le permite a usted a desarrollar su lógica como programación. Esa es la finalidad de esta estructura. Crear condiciones, crear situaciones dentro de su código. Entonces, ¿qué yo estoy diciendo? Si edad cliente es menor que 18, bueno, usted no puede pasar. Eso es todo. Entonces, esto es la condicional if. La condicional if es una estructura que crea condiciones dentro del código. Vamos a guardar para que usted entienda lo que es. Yo voy a venir aquí, voy a utilizar la consola de Windows. Recuerden que en videos anteriores yo hablé que iba a utilizar mucho esta consola. Ya yo estoy dentro de la carpeta, voy a decir curso, que así se llama el archivo. Si doy Enter, fíjese que lo primero que hace el intérprete de Python es mostrarme este print, es decir, verificación de acceso. Fíjese que es lo primero. Fíjese cómo el flujo se detiene aquí. El flujo está detenido aquí, lo que le estaba explicando.
El flujo de ejecución de un programa se detiene aquí. Hasta que yo no introduzca un valor, el flujo no continúa. Entonces, lo que le estaba explicando a continuación. Fíjese que el cursor está parpadeando a la espera de que yo introduzca un valor. Vamos a poner que yo tenga 16 años. Bueno, como yo creo una condición de que la edad, si es menor que 18, me va a imprimir un texto con pantalla que no pueda pasar, al yo dar Enter, me dice no puedes pasar, lógicamente. Usted ve, ¿por qué? Porque no puedes pasar porque 16 es menor que 18. Entonces, como la condición se cumple, me dice que no puedes pasar. Pero aquí hay un problema. Fíjense, aquí hay un problema. Este programa no está completo porque digamos que yo ponga que tenga 20 años. ¿Qué dice el programa? Nada. Usted ve. El programa no dice nada porque es un programa incompleto. Ese programa hay que completar. Porque si la persona pone que tiene 20 años, el programa no dice nada. Hay que completar. Para ello, entonces, tenemos que crear una introducción, tenemos que crear algo. Esto se conoce como else. Lo que estuvimos hablando en la diapositiva, ¿no? Vamos a poner un poquito más abajo para que se distinga. Else. Para que este programa tenga sentido, necesitamos el else. El else, usted tiene que tratarlo como si. Por ejemplo, vamos de nuevo. Si edad cliente es menor, ¿verdad? Operador de comparación, que 18, imprímeme un texto por pantalla que diga no puede pasar. De lo contrario, else. Así que usted tiene que ver el else. El else es de lo contrario. De lo contrario, else, entonces imprímeme un texto por pantalla que me diga puedes pasar. Print. Entonces así el programa tiene más sentido. ¿Me entiendes? Puedes pasar. Muy bien. Entonces ahora sí tiene más sentido el programa. Entonces, recapitulando, para que lo entendamos. Lo primero es que el intérprete de Python me lee esta línea. Luego se detiene aquí. Hasta que yo no introduzca un valor, el flujo se detiene aquí. Cuando yo introduzca el valor, se almacenará en la edad, se almacenará en la variable edad cliente. Luego el flujo continúa, viene bajando. Pero ¿qué pasa? Se topa con una condicional. El flujo tiene que evaluar si se cumple o no la condición. Si se cumple la condición, me imprime este texto. Si no se cumple la condición, el flujo ignora esto y brinca al else. Y me imprime este texto por pantalla que dice puedes pasar. Eso es lo que es una condición. Eso es lo que es una condición o una condicional if. Algo muy importante antes de seguir con el programa. Algo muy importante. Miren, usted puede crear una condicional if sin tener un else, para que me entiendan. Usted puede crear una condicional if sin tener un else. Fíjese que al principio yo creé una condición y no tenía else. Usted puede crear una condicional if sin tener un else acompañando. Pero usted no puede crear un else sin su correspondiente if. Es imposible. En programación no funciona. ¿Usted puede crear una condicional if sin tener un else? Sí, se puede. Pero usted no puede tener un else sin su correspondiente if. No se puede. O sea, hasta donde yo conozco no se puede. Tiene que tener eso pendiente. El else va acompañado de su correspondiente if. Usted no puede crear un else sin su if.
usted puede crear un if sin else, pero el else no lo puede crear sin su if. Entonces tiene que tener eso pendiente. Vamos a guardar esto, vamos a ver qué tenemos aquí. Voy a decir curso. Digamos que la persona tenga 17 años, me dice no puedes pasar, lógicamente, porque hemos creado una condición. Ahora vamos a decir que tiene 20 años, debe decirme puedes pasar. ¿Usted ve? Porque ya le hemos acompañado de un else. Else debe traducirse de lo contrario. ¿Ok? Muy bien. Vamos a crear ahora otro programa ya para finalizar. Ya entendemos lo que es una condicional, ¿no? Ya tenemos la capacidad para entender qué es una condicional. Muy bien. Vamos a crear otro programa como sigue. Print. Le voy a decir a continuación. Curso básico de Python. Muy bien. Ok. Vamos a crear un programa más para que usted vea. Yo voy a crear una variable, se va a llamar número 1. Este a su vez tendrá un int. Este a su vez tendrá un int. Dentro de este int habrá un input. Vamos a escribir texto por pantalla. Muy bien, aquí voy a decir introduce, bien escrito, ¿no? Introduce el primer valor para que lo entendamos bien. 2 puntos. Un espacio. Bien. ¿Qué hago yo ahora? Copio esto para no escribir de más. Copio aquí y pego. Muy bien. Lo pego aquí y digo que este será número 2. Introduce el segundo valor. Segundo valor. Muy bien. Nada nuevo está aquí, ¿no? Ya sabemos esto. Ahora yo voy a crear una función. Ya sabemos lo que es una función. Voy a llamarle comparación. Le voy a llamar así a esta función, comparación. Esta función tendrá como parámetro num 1, num 2. Bien. Ok. Ahí está. Ya tenemos nuestra función creada. Ahora yo voy a crear una condicional. Le voy a decir si número 1 es mayor a número 2, es mayor a número 2, entonces, 2 puntos, me vas a imprimir un texto por pantalla que diga lo siguiente. Que diga lo siguiente. Que diga lo siguiente. Num 1 es mayor. Es mayor. ¿Verdad? Espacio. Voy a concatenar, que de eso vamos a hablar en el video que sigue. str. Le vamos a explicar a continuación qué estamos haciendo para que aprendan. En este caso, num. Muy bien. ¿Sí? Ahí está. No se asuste, que le vamos a explicar a continuación con detalle. De lo contrario, en este caso, else, 2 puntos.
Vamos a ponerlo un poquito más abajo para que se vea como más depurado. De lo contrario, ese 2 puntos, me vas a imprimir un texto por pantalla que diga lo siguiente. Los valores son, o los números son iguales. Bien, bien. Ahora, ¿qué voy a hacer aquí? Yo he enseñado que una función no funciona si no se llama comparación, ¿verdad? Y voy a poner número 1, coma, número 2. Muy bien, ahí está. Entonces, este es el programita que nosotros hemos elaborado en esta hora. Vamos a tratar de explicarle a usted qué hemos hecho aquí y cómo funciona, para que aprenda un poco de Python. Como usted sabrá, el flujo de ejecución viene de arriba hacia abajo. Lo primero que se va a leer es esta línea de código. Esto es lo primero que se va a imprimir. Luego, el flujo se detiene aquí hasta que yo no introduzca un valor cuyo valor se va a almacenar en la variable número 1, no continúa el flujo. Luego que yo introduzca el primer valor, el flujo se detiene aquí a la espera que yo introduzca otro valor cuyo valor se va a almacenar en la variable número 2. ¿Usted ve? Bien. Me voy a detener aquí un momentico. ¿Por qué yo estoy utilizando esta propiedad int? ¿Por qué yo la estoy utilizando? ¿Qué pasa? Como yo voy a bregar con números enteros, necesito esa propiedad para que cuando se guarde el valor en la variable sea reconocido por Python como un número entero. Si yo no pongo esta propiedad y solamente dejo el input, entonces me va a dar un error, porque si solamente pongo esto, el input, todo lo que usted introduzca en Python por medio de un input es considerado por Python como un string o un texto, para que me entienda. Todo lo que usted introduzca por un input que no esté avalado por esta propiedad int o por alguna más, es considerada como texto. Entonces, a la hora de yo evaluar un texto con un número entero, me va a dar un error, porque en Python eso no funciona. Por eso que yo estoy utilizando ese tipo de cosas. Bien, luego que yo introduzca los valores, entonces, ¿qué hace el flujo? El flujo lee esta línea de código, pero no hace nada. ¿Por qué no hace nada? Porque una función no funciona mientras no se llama. Entonces, ¿qué pasa? El flujo viene aquí, a la llamada. El flujo viene a la llamada. Oiga bien. Entonces, lo que está almacenado en la variable número 1 viaja. Oiga bien, viaja y se almacena en num número 1. Y lo que está almacenado en la variable número 2 viaja y se almacena en num número 2. Entonces, cuando yo hago la llamada, viene el flujo a ejecutar lo que está dentro de la condicional. ¿Me entendió? Todo lo que yo tenga almacenado en estas dos variables de aquí arriba, esto viaja. Cuando yo hago la llamada, esto viaja y se almacena aquí. La variable número 1, el valor que tenga, se almacena en num1. Y la variable número 2, lo que tenga en su interior, se almacena en num2. Así es que esto trabaja. ¿Me entiende? Bien, vamos a continuar. Luego que están almacenados los valores, entonces el flujo se detiene para evaluar si la condición se cumple o no. En caso de que se cumpla, si lo que yo tengo almacenado aquí es mayor
que lo que yo tengo almacenado aquí, entonces va a imprimir un texto por pantalla que va a decir num1, haciendo referencia a esto, que es lo mismo, num1 es mayor. Aquí yo estoy concatenando, de eso vamos a hablar en el próximo video. ¿Qué es str? Lo mismo que yo estaba diciendo. str convierte el valor numérico que esté en una variable a un texto para que se pueda leer. Esta funcioncita lo único que hace es convertir un valor numérico a un texto para que se pueda interpretar correctamente. Si yo no pongo esta funcioncita, da un error. Eso es lo que yo estoy diciendo. ¿Me entienden? Bien. Entonces, si se cumple la condición, me va a imprimir este texto. De lo contrario, si no se cumple la condición, el intérprete ignora este texto y viene a leerse e imprime los números son iguales en caso de que yo ponga los números iguales. ¿Me doy a entender? Eso es para que más o menos usted tenga una idea. Traté de explicarle lo más que pude. Espero que usted haya entendido correctamente. Así que yo le expliqué cómo es. ¿Ok? Recuerden, todo lo que está almacenado aquí, tanto en la variable número 1 como en la variable número 2, al yo hacer la llamada aquí, eso viaja. Recuerden eso, sé que funciona internamente esto. Eso viaja y se almacena una en número 1 y este se almacena en el número 2. Y luego entonces el flujo hace su correspondiente trabajo. Si se cumple, bien. Si no se cumple, brinca alerta. Vamos a ver si es verdad. Vamos allá. Bien. Vamos a limpiar esto y voy a decir qué curso. Muy bien. Ok, está pensando. Ahí está. Curso básico de Python. Digamos que yo ponga, ¿cuál es la condición que hemos creado aquí? Bueno, si número 1 es mayor que número 2, entonces yo debo imprimirme un texto. Yo voy a decir que 100, que se va a almacenar en la variable número 1 y 50 se va a almacenar en la variable número 2. Pero además, por lo demás, debe decirme lo siguiente. El num1 es mayor que 50. Entonces está funcionando el programa. Porque la idea es que me diga que lo que está guardado en la variable num1 es mayor que lo que está guardado en num2. Entonces me está diciendo que el 100, que es lo que está guardado en la variable num1, es mayor que 50. Eso es lo que me está diciendo, ¿verdad? ¿Me entendió? En la variable número 1 yo estoy almacenando el 100 y en la variable número 2 yo estoy almacenando el 50. Por lo demás, 100 que está almacenado en la variable num1, como usted lo ve en los parámetros, es mayor que 50. Entonces el programa está funcionando. Para ya finalizar, yo voy a decir lo siguiente. Ahora yo voy a decir lo siguiente. Yo voy a decir que 200... y voy a decir 200, debe decirme lo siguiente. Los números son iguales. ¿Por qué los números son iguales? Porque ya no se cumple la condición aquí. El flujo de ejecución, mejor dicho, el intérprete ignora esto y brinca al else y me imprime este texto por pantalla que dice los números son iguales. Por eso es que usted ve lo que ve aquí. ¿Entendió? Espero que hayan entendido, di lo mejor de mí, así que ya ustedes saben. Bien, bien. Les saludamos desde la República Dominicana, les habla su profesor Luis Ruiz y será hasta la próxima. Chao, chao.